Lunes 7 de mayo del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Aquí iniciamos. Familiares de los periodistas asesinados en la frontera mantuvieron una reunión con los delegados del gobierno para agilitar el proceso de repatriación de los cuerpos. Además, se busca conformar una comisión internacional que investigue los procedimientos aplicados por el Estado en este caso. A la cita llegaron los familiares de Javier, Paul y Efraín, miembros del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrados y asesinados en Frontera Norte por los narcoterroristas liderados por alias Guacho. El encuentro se da tras más de 20 días en el que los familiares no lograron mantener contacto con el gobierno. En la cita participó la ministra de Justicia Rosana Alvarado y el secretario particular del presidente Juan Sebastián Roldán. Tras el encuentro, los primeros resultados. Uno de ellos, fortalecer el proceso para lograr la repatriación de los cuerpos de los periodistas. Aquí toda persona u organismo internacional que quiera aportar justamente a la repatriación de los cuerpos, pues es bienvenido y haremos los acercamientos necesarios, lo manifestó el gobierno y nosotros lo hemos puesto sobre la mesa para que justamente se viabilice esta situación que todo el país está esperando. Tomamos la palabra a las autoridades de comprometerse en este caso, de lograr el primer objetivo que es la repatriación de los cuerpos de Paul, Javier y Efraín porque merecen un descanso digno. El segundo punto de exigencia de las familias es que se conforme de inmediato una comisión internacional para investigar la actuación del régimen en esta crisis. Para ello las familias tienen una exigencia, que la CIDH forme parte de esta comisión. Y es el deseo de las familias que sea la CIDH el organismo que conforme y brinde la metodología para esta comisión y nos reiteramos en eso. Cosa con la que están de acuerdo en el régimen. Roldán afirma que la orden presidencial es que toda la información sobre el caso sea entregada. El gobierno del Ecuador quiere que se transparente todo lo que se tenga que transparentar. Nos parece bien que se conforme la comisión con gente de la CIDH y otros organismos que puedan garantizar la transparencia de la información. ¿Cuáles organismos? Naciones Unidas, embajadas amigas que estén vinculadas con temas similares, todos aquellos que puedan ayudarnos a transparentar esto de la mejor manera. Además, se informó que la Cancillería mantiene intensos diálogos con las delegaciones de organismos internacionales que puedan colaborar con la localización y rescate de los cuerpos. No hay en este momento avances, lamentablemente. Vamos a buscar otros mecanismos. Las familias nos han planteado algunas alternativas. Cuando eso se consolide, le diremos a los medios de comunicación cuáles son específicamente. En torno a la situación de los dos ciudadanos que aún se mantienen secuestrados por los narcoterroristas, el secretario del presidente hace una puntualización. Las vías ahora conminado al gobierno colombiano a que lleve adelante los procesos. Ellos fueron secuestrados en Colombia, todo el proceso se ha llevado en Colombia, la UNACE ya le ofreció apoyo al Gaula colombiano para poder apoyar de la mejor manera. Sin embargo, el Ecuador no puede hacer nada si todo está en territorio colombiano. Los familiares de los periodistas acudieron también a la Cancillería para mantener otra reunión. Se espera que estos encuentros sean periódicos hasta conseguir los objetivos planteados en el menor tiempo posible. Informó Javier Gallo. Ecuador debería someterse a la resolución de la Comunidad Andina de Naciones, CAN, para eliminar la tasa de servicio y control aduanero. Esta es la posición del ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana. Según él, obedecer dictámenes internacionales contribuye a sostener la buena imagen del país, así como a no afectar el comercio y las exportaciones nacionales. Este 8 de mayo terminaría el plazo que dio la Comunidad Andina de Naciones CAN para que el país elimine la tasa de servicio y control aduanero. A pesar que esta resolución la estarían analizando Cancillería y el SENAE, el ministro de Comercio Exterior Pablo Campana afirmó que se debería obedecer lo resuelto por el organismo regional. Soy de la idea que siempre tenemos que cumplir con fallos internacionales, con el ánimo siempre de mantener muy en alto el nombre del país y continuar con nuevos acuerdos y nuevos compromisos internacionales. El fallo de la CAN se originó tras los reclamos de Colombia y Perú ante el gravamen que significaría la tasa de servicio y control aduanero. Con esto, a partir del 10 del presente mes, las importaciones de dichos países no tendrían que pagar estos valores. Recordemos que la tasa aduanera se tomó siempre para recaudar fondos para combatir el contrabando y combatir la subvaluación. Pero si hay un dictamen internacional que está viendo como un impuesto y no una tasa, pues Ecuador tendrá que seguir la diligencia, pero la opinión personal de Comercio Exterior, como bien lo digo, es debemos cumplir siempre con nuestros compromisos internacionales. El Ecuador, según el ministro Campana, debería seguir el orden regular de esta diligencia para defender la tasa de servicio y control aduanero.
Sin embargo, cree que no acatar dicha resolución podría acarrear inconvenientes futuros al país. Si nosotros no tomamos a consideración un veredicto de la CAN, el día de mañana puede haber sanciones contra los productos ecuatorianos. ¿Quién pierde? Los productores y los exportadores. Según el ministro de Comercio Exterior, el país ha recaudado varios millones de dólares producto del cobro de esta tasa. No tengo el dato exacto, por ahí en redes he visto algo entre 30 y 40 millones de dólares en 4 meses. Con una previsión de recaudación de 121 millones de dólares al año, el 13 de noviembre de 2017 entró en vigencia la tasa de servicio y control aduanero. Su objetivo fue obtener recursos que permitan dar un servicio de control y combate al contrabando. Informó Javier Rosero. La presentación de un proyecto con carácter económico urgente en la Asamblea Nacional es lo que sugieren los analistas políticos Ramiro Crespo y Mauricio Pozo. Esta sería la salida que tiene el régimen para buscar endeudamiento externo y cubrir el déficit fiscal. Un déficit fiscal para este año que bordearía el 5.7% del Producto Interno Bruto PIB. Es lo que se calcula. Esto en dólares para el analista económico Ramiro Crespo significa alrededor de 6.000 millones de dólares, cuando el régimen habría anunciado un ahorro de alrededor de 1.000 millones de dólares. Esto para Crespo no es mucho. No están haciendo el esfuerzo que deben hacer para reducir el déficit fiscal. El déficit fiscal debe ser, por ejemplo, reducir el gasto corriente del gobierno, ¿no? Inclusive reducir algunas inversiones que no sean prioritarias. Cita carreteras que podrían ser mantenidas por el sector privado, la no construcción de nuevos aeropuertos como tampoco la refinería del Pacífico, ni invertir en empresas que estarían en coma. Poner dinero en TAME. TAME es una empresa que debe ser ya o liquidada o vendida, si alguien quiere comprar, que es muy difícil. Crespo está seguro que la única salida que le resta al régimen es acudir al legislativo para lograr créditos internacionales, lo que sería a través de un proyecto de ley económico urgente. Lo que tienen que hacer es presentar a la Asamblea para aprobación con mayoría absoluta un plan de fortalecimiento y sostenibilidad de la economía ecuatoriana como manda la ley, en el cual nos van a mostrar un norte, nos van a mostrar prioridades por los próximos años. El analista económico Mauricio Pozo piensa que al gobierno nacional no solo le faltarán 6.000 millones de dólares, sino 8.000 millones. También ve en el endeudamiento exterior la única vía. Como hay esta limitante el 40% que ya se superó, hay que destrabar el proceso, pero destrabar no en la línea de continuar como se ha venido haciendo, sino dentro de un programa económico con un marco de control y con cierto tipo de candados para que el endeudamiento pueda subir y después tienda a caer dentro del programa. Caso contrario sería un cheque en blanco para el gobierno, que eso creo que no es sano para nadie. Con luz verde en Asamblea, la siguiente tarea será buscar acuerdos con organismos multilaterales. Una reducción del riesgo país para poder cambiar la deuda cara por más barata. Sin ese acuerdo es muy difícil hacer eso. En segundo lugar, conseguir financiamiento barato de los propios multilaterales, no solamente por el bajo el riesgo hacia otros inversionistas, sino dentro de los multilaterales. Informó Héctor Romero. Atención, el general Edison Narváez entregó al presidente Moreno su disponibilidad al cargo de comandante general del ejército, quien fue designado en marzo del 2017. Aún se desconocen los motivos que llevaron a Narváez a presentar su renuncia. El primer mandatario deberá definir al nuevo comandante del ejército mediante decreto ejecutivo. En el escalafón de oficiales aparecen el general Roque Moreira, el general Jaime Castillo y el general Roberto Rubio. Ahora les contamos que como muestra de apoyo a la gestión que lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, organizaciones sociales e indígenas saldrán a las calles. Una gran minga cívica es la que alrededor de 40 organizaciones sociales definen para el próximo miércoles. La intención una sola, apoyar la gestión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ver con absoluta certeza que las acciones del Consejo de Participación Ciudadana que han venido tomando y seguirán tomando a corto y mediano plazo son absolutamente vitales para retomar la institucionalidad del país, la democracia. Las acciones que está tomando la Comisión de Participación Ciudadana
es en beneficio del país, en sincerar estos 10 años de corrupción, que vayan presos todos aquellos que se han apropiado del Estado. Los empleados judiciales se sumaron a la iniciativa, no solo para respaldar al Consejo Transitorio, sino para exigir cambios en el sector justicia. Primero, la separación del Consejo de la Judicatura. Segundo, para exigir que la Corte Constitucional no caiga en el juego de sacar resoluciones políticas con el único objetivo de mantener el estatus que mantienen todas las huestes correístas de varias instituciones del Estado ecuatoriano. Uniformados que dicen ser afectados por los hechos del 30 de septiembre del 2010, también reclamaron espacio para elevar su voz de protesta. Nosotros no vamos a claudicar, vamos a seguir luchando para que se haga justicia en el Ecuador, para recuperar la justicia de nuestro país. Hay policías que están en la cárcel y que son inocentes. Representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Confenial se presentaron radicales. A la Asamblea Nacional, a la Corte Constitucional, a la Fiscalía General del Estado, entre otras instituciones, si siguen entorpeciendo con la voluntad o a la voluntad del pueblo ecuatoriano que se expresó en la consulta popular, por eso estamos aquí. Así el próximo miércoles desde las 10 de la mañana el Consejo Transitorio verá en las calles a quienes le apoyan, informó Héctor Romero. Mientras que Solanda Goyes rindió su versión en la Fiscalía General del Estado por una denuncia interpuesta por Edwin Jarrín, ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, por referirse a que los ex consejeros llegaron al poder mediante un concurso manipulado. Hasta la Fiscalía General del Estado llegó Solanda Goyes, consejera suplente del Consejo Nacional Electoral, acompañada de simpatizantes la mañana de este lunes, donde rindió versión sobre una denuncia en su contra que presentó Edwin Jarrín, ex vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social cesado, por la consulta popular de 2018, por referirse a que los ex consejeros asumieron sus cargos a través de un concurso manipulado. Yo he afirmado que ese es un concurso mañoso porque existen documentos y evidencias de que el Consejo Nacional Electoral en el año 2015 no calificó adecuadamente los puntajes para quienes se eligieron en el último momento como miembros del Consejo de Participación. Goyes se refiere al concurso que convocó el Consejo Nacional Electoral en el año 2015 para la constitución del Consejo de Participación, en donde resultaron electos, entre otros, Edwin Jarrín. Afirma que la calificación fue realizada con favoritismos, además de que existieron varias irregularidades. Informes de veeduría, deja un informe en donde indica que el servidor que albergaba las preguntas del examen fue manipulado. Y detrás de eso existe una notaria que conoce del hecho, de que hubo manipulación y de que probablemente se entregaron los exámenes a las personas que querían que ganasen el concurso. Fausto Camacho del Observatorio Ciudadano Electoral presentó documentos que supuestamente serían pruebas de que el concurso fue manipulado. Una de ellas explica que se trataría de un certificado entregado por la Federación COFAN del Ecuador en respaldo a Jarrín. Que le presta su respaldo al concurso 6 años y medio antes de que se realice el concurso. Aquí está la fecha, 2008. 15 días después de aprobada la Constitución que creó el Consejo, él ya era candidato al Consejo. El proceso se encuentra en etapa de indagación, informó Priscila Cadena. La Asamblea Nacional se compromete a analizar de manera inmediata una ley del deporte que sancione la violencia en los escenarios deportivos. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol pidió a los legisladores acelerar el trámite de esta ley para sancionar a los responsables de los actos de violencia. No hay fin de semana que no haya relajo, como hablo yo, a la criolla, en un estadio de fútbol. Con esta sentencia, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol llegó a la Asamblea para pedir el trámite inmediato de la ley del deporte que viabilice la aplicación de sanciones más drásticas en contra de quienes provoquen desmanes en escenarios deportivos. Trata de evitar el problema, incluso poniendo más seguridad en los estadios, y es sancionador. Es que con los casos de las últimas semanas donde se han registrado graves incidentes en los estadios, dicen que es necesario aplicar mayores sanciones para zanjar de una vez por todas este problema. Los delincuentes
que son siempre pocos que van a un estadio, pero que exacerban los ánimos y se crea un gran tumulto, sepan que irán a la cárcel y pagarán una fuerte multa. Y nada de contraventores, delincuentes, señores. Y con eso están de acuerdo en la Asamblea, que se comprometen a evacuar de manera inmediata el proyecto. Nuestro compromiso es impulsar esta iniciativa y justamente priorizar el tratamiento de la misma para que este cuerpo normativo ayude y evite las tragedias y los incidentes que permanentemente se están dando en los estadios. Es más, se anuncia que desde este próximo miércoles la Comisión de Salud recibirá las primeras comparecencias para avanzar con el análisis de la ley. Reforma al COIP. A las sanciones, endurece las sanciones y sobre todo es importante que recoge las sanciones en actos previos a un evento deportivo, durante el evento deportivo y posterior al evento deportivo. Y no es solamente en el caso de la disciplina del fútbol. Es que lo que se busca, dicen, es que este proyecto, que va encaminado a combatir la violencia en los escenarios deportivos, sea aprobado a más tardar en 3 meses. Informó Javier Gallo. El gremio de médicos y profesionales de la salud colgaron sus mandiles en los exteriores de los hospitales como señal de rechazo a las declaraciones emitidas por el presidente Moreno respecto a cómo reaccionarían los galenos ante el diagnóstico de cáncer a sus pacientes. Cerca del mediodía de este lunes, decenas de médicos dejaron sus labores por unos minutos para salir hasta los exteriores del Hospital Eugenio Espejo, en el centro de la capital, para colgar sus mandiles ante la ciudadanía. Esto es un acto de rechazo hacia las ofensas, es un acto de defensa de la dignidad y es un acto en el cual nosotros tampoco estamos arriesgando a los pacientes, estamos atendiendo de una manera normal. Esto es algo simbólico, no va a haber paralización, no va a haber movilización, no va a haber plantones, pero tampoco vamos a agachar la cabeza nuevamente ni vamos a permitir que se abuse de nuestra clase. Esto como reacción ante las declaraciones hechas por el presidente Lenín Moreno durante su participación en la tercera Cumbre Mundial de Regiones sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria, Hambre Cero, realizada el pasado 27 de abril en Cuenca. El asunto es que en más de una ocasión el ser humano al cual el médico le dice que tiene cáncer cambia de vida y al final el médico cambia de carro. Declaraciones ante las cuales el primer mandatario pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter diciendo: Siempre he manifestado que la crítica nos permite mejorar. Presento disculpas por mis desafortunadas declaraciones. Tengo un profundo respeto y cariño por la comunidad médica ecuatoriana. Nosotros hemos aceptado esas respuestas, esas disculpas, pero también estamos diciendo, señor presidente, creemos que es necesario que usted se disculpe de una manera personal, porque las ofensas fueron no por el Twitter, sino fueron en una cumbre internacional y queremos que eso lo haga. Queremos decirle al presidente Moreno que si bien la disculpa ha sido aceptada por el gremio de los médicos del país, no vamos a permitir que se nos siga insultando. Ya fuimos llamados matasanos, carniceros, tirapiedras y ahora mercantilistas. Los galenos culminaron indicando que esperan que el presidente Moreno retorne de su viaje por Costa Rica para continuar con los diálogos que pudieron haberse dañado por dichas declaraciones. En Quito informó Adriana Rojas. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó la sede del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. En el lugar, el primer mandatario reiteró el apoyo y el cumplimiento ante los fallos del organismo internacional. El presidente Lenín Moreno, quien estuvo acompañado de la canciller María Fernanda Espinosa, fue recibido por el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor. Durante el encuentro, Moreno ratificó el apoyo del Ecuador al organismo internacional. Nosotros pertenecemos al sistema, estamos apoyándolo, lo respaldamos, respetamos y cumplimos a cabalidad todas las decisiones que ustedes tengan. De su parte, Ferrer MacGregor puntualizó en lo simbólico de la presencia del mandatario ecuatoriano en la CIDH. A su vez también se refirió al diálogo como mecanismo de solución de conflictos en las naciones que integran el organismo internacional. Para la Corte es muy importante el diálogo con todos los actores del sistema interamericano, y que un presidente de la República visite la Corte es muy significativo.
El presidente Moreno además manifestó la confianza que el país tiene hacia el trabajo que ejecuta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros sabemos la verticalidad con la que se manejan y nos alegra que sea así, porque definitivamente en un sistema como este uno debe tener fundamentalmente confianza, y la tenemos en ustedes y gracias por ello. El mandatario Lenín Moreno se encuentra en Costa Rica para participar este 8 de mayo en la investidura presidencial de Carlos Alvarado, informó Javier Rosero. La denuncia por secuestro que el ex legislador Fernando Valda presentó en el año 2012 estaría actualmente en competencia del fiscal general del Estado, Paul Pérez. Esto tras determinarse que varios exfuncionarios de Estado habrían participado en el presunto ilícito. Se conoce que en este proceso judicial un agente de inteligencia involucrado se habría acogido al instrumento de cooperación eficaz. El agente habría entregado un audio donde, a decir de su defensa, existiría una presunta conversación donde se planifica el secuestro del ex asambleísta. En esa conversación aparece la voz del ex secretario nacional de inteligencia, Pablo Romero, que ocupó ese cargo durante el gobierno de Rafael Correa. Y en el contexto se entiende que no solamente planificaron el hecho de mi secuestro, sino que además trataron de encubrirlo. Nosotros vamos a pedir se dicte una medida de prisión en contra del ex comandante general Fausto Tamayo, en contra del ex secretario nacional de inteligencia Pablo Romero y en contra del ex presidente de la República Rafael Correa, toda vez que existen todos los elementos probatorios, testigos y autores materiales que los señalan a ellos como los grandes autores intelectuales de mi secuestro en Bogotá. Momento de nuestra primera pausa, amigos televidentes, aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Y al regresar, conmoción en el país por el asesinato de una mujer y su hijo de 1 año 6 meses en Loja. Aparentemente, el crimen habría sido cometido por la actual pareja de la difunta y un impactante accidente de tránsito en el cantón Ventanas, en Los Ríos, deja 3 fallecidos. Los detalles en breves minutos. Es un placer, amigos, seguir con ustedes aquí en el Comercio TV. Y como lo anunciamos, los casos registrados en la ciudad de Ambato y Loja están resueltos. La madre y el pequeño de 1 año 6 meses fueron aparentemente asesinados por la actual pareja de la difunta. Aún la policía no confirma la nacionalidad del supuesto asesino del taxista en la ciudad de Ambato. El profesional del volante recibió 20 apuñaladas. El móvil del crimen fue el robo. Sobre el video que se hizo viral en las redes sociales, el general Víctor Arauz, director de la DINASED, expresó que la fiscalía es la encargada de investigar por dónde se filtró, porque es de uso exclusivo con fines investigativos en el ámbito judicial. El nombre de él, que fue de conocimiento público, Yandel David Rangel Guzmán, y lo que está por determinarse y tener ya claro cuál sería la nacionalidad. Del centro del país al sur, en los últimos días la ciudad de Loja se vio nuevamente conmocionada por la desaparición repentina de una joven madre y su pequeño hijo. La mujer de 21 años de edad fue encontrada sin vida, tenía cercenadas las 2 piernas y estaba dentro de un saco de yute que fue abandonado sobre la maleza. La causa, según la protocolo de la autopsia, también fue asfixia por estrangulamiento. El drama continuaba, su hijo de apenas 1 año 6 meses no aparecía. Los esfuerzos se centraron para saber de su suerte, pero horas atrás la esperanza de encontrarlo con vida se acabó. El pequeño cuerpo fue localizado en una funda plástica, lanzada a una alcantarilla. Y la causa de la muerte del menor también fue asfixia por estrangulamiento. El presunto responsable de lo que sería femicidio o homicidio, la actual pareja de la difunta, el hombre de 25 años de edad, fue detenido horas atrás y en la audiencia de formulación de cargos el juez ordenó prisión preventiva. Habría actuado supuestamente llevado por los celos. El infante era hijo de otro compromiso. Se logró determinar que también existían ya antecedentes de agresiones. Ahí viene la pregunta, si habían antecedentes de agresiones, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no puso sobre alerta? De enero a abril de 2018 a nivel nacional se han reportado 29 casos de femicidio versus 44 en el 2017. Las autoridades hablan de una disminución significativa. El 85% de casos reportados en este año están resueltos y un 15% con boleta de captura. En Quito informó Iván Casamen. Precisamente en Loja se realizó una marcha en contra de la violencia, esto por los últimos acontecimientos ocurridos en la ciudad.
Por las principales calles de la ciudad de Loja se desarrolló una marcha pacífica en donde estuvo presente varias organizaciones que apoyan a la mujer. Manifiestan que no quieren que más actos como los que últimamente han ocurrido en la ciudad se sigan dando. Estamos nuevamente como organizaciones de mujeres retomando la fuerza para hacer un alto a la violencia. No queremos que hayan más víctimas de la violencia de género. Ni una menos, el lema que se escuchó durante toda esta marcha. En Loja en los últimos meses se han visto casos en donde afectan directamente a la mujer. Piden que los responsables de los asesinatos paguen con el máximo de la pena. Esclareciendo esto, que no, mi hija y mi nieto no podían morir así. Mi hija no era mala, ella era una muchacha cariñosa, inocente, que a lo mejor puso los ojos en ese muchacho y se aferró a él, pero no era para que le haga eso. Emilia, María del Cisne, Andrea, Jacqueline y el pequeño Jonathan son las últimas víctimas de personas que no han tenido pena alguna en arrebatarles la vida. Hoy es Jacqueline, ayer fue Andrea, van siendo 5 las mujeres que son víctimas de femicidio, varios niños también han sido víctimas de asesinato y eso a las mujeres organizadas nos conmueve. En Loja informó Marcela del Santo Vito. Por otro lado, en el Cantón Ventanas, provincia de Los Ríos, 3 ocupantes de un vehículo fallecieron al impactarse contra un camión. El conductor del pesado vehículo huyó del lugar. Quienes observaban la escena del accidente estaban desesperados, mientras agentes de la CTE y bomberos liberaban del vehículo a los 4 ocupantes que se impactaron contra un camión cuando circulaban en la vía Ventanas, cerca del Puente Nuevo. El camión queda ocupando los 2 carriles de circulación con la parte frontal ubicadas hacia su oeste. En cambio, el automóvil queda con su parte frontal ubicada hacia la parte sur. El accidente ha enlutado a Ventanas. 3 víctimas mortales dejó el percance. Segundo Lara, de 40 años, Lucas Guamán, de 40 años y Alfonso Morante, de 38, mientras que Armando Escobar se recupera de sus heridas en una casa de salud. Él no iba a ir, sinceramente él no iba a ir porque no íbamos a los carruseles a las 7 de la noche. Y ahí yo me asomo a la ventana y me dicen, en 2 horas regreso por ahí. Y no llegó, le dije al señor, en 2 horas me lo trae, le digo, porque tenemos que salir. Ya dice, no se preocupe, en 2 horas, pero nunca me lo trajo. El camión implicado en el choque lateral quedó abandonado, pues su conductor no se encontró en la escena. Desde Ventanas, provincia de Los Ríos, informó Odette Camacho. El ministro de Educación, Fander Falconi, asegura que de corroborarse una posible omisión por parte de los docentes al acoso escolar que ocasionó el suicidio de un menor en el sur de Quito, se podría sancionar a los mismos hasta penalmente. Han pasado más de 3 días y el dolor aún es inconsolable. Hay golpes, pero que nunca se ha esperado estos golpes. Es el golpe tan que no tiene una palabra final. Y ese golpe, no sé, creo que en la vida no voy a poder recuperar. La familia del menor de 14 años, quien habría tomado la decisión de quitarse la vida por haber sido presuntamente víctima de bullying en su colegio, aún no entienden cómo es posible que las autoridades del establecimiento no hayan hecho nada para ayudarlo a pesar de haber conocido de los incidentes. Empiezan los compañeros de mi hijo a hacerle bullying, a burlarse cuando se pasa al frente, a gritar, a silbar que no puede, que esto, que lo otro. Entonces, debido a eso, nosotros ya empezamos a hablar con las autoridades del plantel. La golpeaban, le lanzaban los cuadernos, hasta también había llegado al caso que le lanzaron unas manzanas, y estando en clases, estando ahí con la licenciada de sociales. Y vea, no tuvieron respeto ni estando ahí una licenciada, cuanto más cuando quedaban solos. Fueron reiteradas las veces que los padres acudieron hacia la autoridad, pero la ayuda no llegó. Yo decía, tenemos que hacer una reunión con los padres de los jóvenes que están actuando de esa manera. Y él dijo, sí, ya vamos a hacer, pero cuando sea de hacer, yo le llamaré a usted también para que se haga presente, estará pendiente. Eso fue, y nunca llegó. A decir de su madre, esta no habría sido la única vez que un estudiante de esta misma unidad educativa ha tomado esa decisión fatal. Hay casos que antes de lo que pasa de mi hijo, había de un niño de 7º, de básica, había otro de 10º, así de sus paralelos. Son 3 casos. Este de mi hijo creo que es el 4º caso.
Intentamos conversar con la rectora de la institución educativa donde habría estudiado el adolescente, sin embargo, no se nos permitió el acceso ni tampoco se nos dio mayor información. Por su parte, el ministro de Educación, Fander Falconi, explica cuál sería el proceso al que se enfrentarían de ser corroborada la posible omisión los docentes de la institución. Hay dos tipos de sanción. Primero hay que levantar el informe, digamos un informe que tiene que tener el relacionamiento de las partes para que sea adecuado en términos de justicia, y una vez que se detectan las anomalías viene la sanción en el ámbito administrativo, pero no nos olvidemos que estos delitos también pueden llevarse al ámbito penal. Es decir, no solo tiene que trabajarse dentro del sistema educativo, sino que tienen que trabajarse en el ámbito penal. Nosotros estamos judicializando siempre que tenemos estos casos. Sus padres exigen justicia, pero también desean algo más. Yo quisiera que mi hijo sea el último caso. El último caso. En Quito informó Andrea Orbe. Ahora vamos con información de última hora porque en la Asamblea Nacional precisamente el CAL aprobó de último momento el juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, y a los demás integrantes del Consejo. Para darnos los detalles está Patricia Aldaz en el Legislativo. Patricia, te escuchamos con mucha atención. Muy buenas noches. María Fernanda, amigos en casa, una excelente noche. Efectivamente, me encuentro en la Asamblea Nacional donde hace pocos minutos nada más el Consejo Administrativo del Legislativo aprobó con 4 votos a favor y 2 abstenciones el juicio político en contra del presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc. Esta reunión del Consejo se dio aproximadamente durante 1 hora y media y ahí tomaron esta decisión de enviar a juicio político al presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc. El proponente de esta decisión, de este juicio político, fue el asambleísta de Creo, Esteban Bernal, quien nos dio detalles de cómo se dio esta decisión. Además, la asambleísta y miembro del CAL, Viviana Bonilla, se refirió el por qué dio su voto a favor en contra de este juicio político en contra de Gustavo Yalc. Escuchemos. El CAL por fin ha cumplido lo que la ley y la Constitución le establece y le determina y le obliga. Y en este contexto, a través de nuestro representante en el CAL, el asambleísta Patricio Donoso, nos han informado de que el juicio político al Consejo de la Judicatura, a su presidente, al doctor Gustavo Yalc y a los vocales, se ha aprobado en el CAL para pasar a sustanciarse en la Comisión de Fiscalización por 4 votos a 2. Yo creo que primero hay que decirle al Ecuador que nos sentimos contentos porque la institucionalidad parlamentaria es lo primero que se empieza a recuperar. El CAL siempre tuvo que hacer eso, únicamente verificar el cumplimiento de los requisitos planteados en un juicio político, cumplimiento que nosotros lo hicimos a cabalidad. Dentro del CAL. En lo personal, sustenté mi voto que fue a favor de la calificación de este proceso de juicio político porque cumple con lo establecido en lo que está en los artículos 79 y 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Una vez que se han cumplido los requisitos, pues mi voto fue a favor. Sin embargo, el procedimiento es que esto pase inmediatamente a la Comisión de Fiscalización y las personas que están siendo enjuiciadas deberán comparecer y poder defenderse en ese espacio, en esa instancia, en la Comisión de Fiscalización. Tras esta decisión, el CAL enviará el informe a la Comisión de Fiscalización, quien se encargará de las pruebas de cargo y descargo. Por otro lado, también se ha conocido que hace breves momentos, nada más tras conocer esta decisión, el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, llamó a una rueda de prensa para el día de mañana en horas de la mañana. Así es que nosotros estaremos atentos y les llevaremos toda la información necesaria. Con esto nosotros regresamos a estudios. Una excelente noche. Muchísimas gracias, Patricia Aldaz de la Asamblea Nacional, con todos los detalles referente a esta información de última hora. Se aprobó el pedido de juicio político contra Gustavo Yalc y los demás consejeros del Consejo de la Judicatura. Estaremos atentos de lo que se resuelva en los próximos días. Ahora vamos a revisar información referente al fuerte temporal, porque el Comité de Operaciones de Emergencia de Baños en Tungurahua decidió cerrar la vía Baños-Puyo debido a las fuertes precipitaciones que se registraron en la región, que podrían dar paso a más deslaves.
Por más de 4 horas estuvo cerrada la vía Baños Puyo por decisión del Comité de Operaciones de Emergencia COE de Tungurahua, debido a las persistentes lluvias caídas durante las últimas horas. Se ha tomado decisiones de cerrar la vía en cuanto se presentan las lluvias. Hemos tomado esa decisión. Después de los derrumbes registrados el pasado 28 de abril, uno de los cuales arrastró un bus y enterró a 2 personas, el suelo de las paredes de la montaña que cruza esta carretera está frágil y el riesgo de nuevos deslizamientos es inminente. Existe presencia de agua aún en la masa de tierra y esta masa de tierra va a tener una tendencia a deslizarse sobre la vía. Por efecto de las precipitaciones, en esta ocasión se repitieron los deslaves, pero fueron de pequeña magnitud, suficientes eso sí para prender la alerta y por ello se decidió suspender la circulación vehicular, tanto en el control integrado de Mera como en Río Negro, de salida desde el centro de la Amazonía. Debido a que se va a realizar las verificaciones de todo el trayecto para ver cómo se encuentra la vía, se pidió el lapso de 2 a 3 horas. Posterior existió el deslizamiento de tierra en el que se tiene cerrada la vía. La gente en tránsito comprendió la necesidad de este tipo de medidas preventivas, aunque algunos tenían prisa de seguir su camino. Sí, vamos al hospital y a Solc. Estas suspensiones a consecuencia del mal clima se mantendrán siempre que haya la presencia de lluvias fuertes en la región, se advirtió. Desde la provincia de Pastaza informó Carmita Argotti. Una nueva pausa en el comercio. De vuelta, amigos, en el Comercio TV. Más de una semana lleva paralizada la refinería de Esmeraldas. Se trataría de una falla eléctrica en un sector de la planta, de acuerdo a lo informado por el ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez. Sin embargo, estas anomalías no serían hechos aislados, según lo denunció el activista político Fernando Villavicencio. Así es como se ve parte de la unidad de craqueo catalítico fluidizado de la refinería del Pacífico, que evidentemente impide que arranque la planta. Sin embargo, esta paralización, que ya supera los 8 días, es una de las tantas que ha sufrido la refinería considerada la más grande del país desde que se reinauguró tras su repotenciación en diciembre de 2015. El ministro Carlos Pérez atribuyó que la para sería debido a una falla eléctrica, debido a que una culebra se habría enroscado en la línea de transmisión eléctrica que abastece a la refinería de Esmeraldas. Yo creo que son otras culebras, son otras serpientes las principales responsables del fracaso del proyecto de repotenciación. Para el activista político Fernando Villavicencio, es cuestionable que en la repotenciación realizada a la refinería entre los años 2008 y 2015 se hayan invertido específicamente 150 millones para reparar el sistema eléctrico que hoy está fallando. Y resalta que esta no es la única anomalía. Cada semana sale de operación un equipo en las distintas unidades. Es decir, no es un problema de una unidad, es un problema estructural. Estas fallas fueron advertidas en 2015, según este informe de la UOP, empresa que dio los servicios de ingeniería, asesoría e inspección durante la rehabilitación de la planta. UOP señala que habían puntos críticos y que no era conveniente arrancar la planta con esas falencias. Pese a eso, se puso en marcha. Estamos frente a un caso de corrupción colosal, donde se gastaron 2.000 millones de dólares para reparar una refinería que no funciona. En efecto, la repotenciación en un principio estaba destinada a costar 187 millones de dólares. Sin embargo, Ecuador terminó pagando 2.200 millones a la empresa Worley Parsons, que se supone debía fiscalizar la repotenciación. Sin embargo, esta subcontrató a la compañía ecuatoriana Azul, de propiedad de William Phillips, esposo de Mónica Hernández, asesora del expresidente Rafael Correa. Informó Carolina Basante. Toñito y Paquito, hermanos gemelos que padecen parálisis cerebral, una discapacidad que para ellos no ha sido impedimento para luchar por sus sueños y también sus metas. Por ello, una vez más, participarán en la Quito Últimas Noticias 15K. Por quinto año consecutivo, José Antonio junto a su hermano gemelo José Francisco, más conocidos como Toñito y Paquito, han participado en la Quito Últimas Noticias 15K. Para Toñito, esta competencia es la mejor forma de demostrar que no existe impedimento alguno para luchar por los sueños. Que la mejor satisfacción es correr por nuestras vidas y por nuestras metas.
Metas que son alcanzadas de la mano de su ángel, como llaman a su madre Rocío Tapia, para quien verlos dentro de esta, la más importante competencia del Ecuador, ha sido una verdadera bendición. Se me inunda los ojos de lágrimas porque realmente es como retroceder el tiempo. Yo pasaba esa línea de meta cuando era muchacha el atletismo y hoy ver a mis dos hijos en otras condiciones distintas a las mías es como que digo, Señor, un propósito tenías en nuestras vidas, qué grande que eres. Una carrera atlética que para Rocío por años fue su pasión y hoy es inspiración para estos guerreros de la vida. Porque mi mami ha traído bastantes victorias al Ecuador. No sabe cuántas, pero yo tengo las medallas en la casa y me siento muy orgulloso de ella. Un trabajo que además es posible gracias a la mano solidaria de la Policía Nacional, incluso de la familia de los uniformados. La Policía Nacional, mi familia, vamos a estar ese día participando con ellos, empujándoles su sillita, diciéndoles que sí podemos hacer las cosas positivamente. Nos despedimos, amigos, agradeciéndoles por su cariño, sintonía y compañía. Un abrazo grande, buen inicio de semana.